gracias Vamos por a la hablar de invitación. un tema increíble, fabuloso, que tiene que ver con los hijos, adolescentes. Y este tema que nos revoluciona tanto a padres como hijos, que tiene que ver con el debut sexual. ¿Cómo entramos en este tema? Nosotros somos como hijos, tuvimos una generación que Ahí está. con nuestros padres de este tema no se hablaba. Claro. Era la última persona a la cual le íbamos a consultar. Pero los tiempos, por suerte, cambiaron. Han cambiado, sí. Bienvenido sea todos estos cambios que han llegado. Pero yo creo que una pregunta fundamental que nos tenemos que formular como padres es: ¿qué nos hubiera gustado, ¿sí?, que nos dijeran nuestros padres respecto a la sexualidad? ¿O qué preguntas le hubiéramos hecho, ¿no?, a nuestros padres? Ponernos como adultos también en lugar de hijos en aquel momento, ¿no? Y seguramente van a aparecer toda una serie de preguntas y de inquietudes que hubieran sido respondidas por nuestros padres, quizá si hubieran tenido una mente más abierta o más información en su momento. Claro, sí. La verdad que a mí no se me ocurría ir a pedirle consulta a mi mamá o a mi papá en ese momento. Pero ahora como madre, ¿no?, en este lugar, en este momento y en esta relación que tenemos con nuestros hijos, ¿qué hacemos nosotros? ¿Abordamos nosotros el tema o esperamos que ellos tengan acción y vengan a consultar? Tanto de un lado como del otro. A veces es bueno abrir la comunicación de los padres hacia los hijos, porque es también una responsabilidad que tenemos como padres. Es que abrimos... parece una pavada, pero a veces los padres no nos damos cuenta que nuestros hijos crecieron. O sea, siguen siendo... no lo podemos ver en realidad. O sea, qué sé yo, hay el primer impacto. Yo recuerdo el primer impacto, iba caminando por la calle con mi hija y me soltó la mano. Y yo dije, o sea, para mí fue un día para el otro eso. ¿Qué pasó? Claro, algo soltó que la mano, pero bueno, en algún momento tenemos que reconocer la autonomía de nuestros hijos, la libertad de ellos y la posibilidad también de comunicarnos de otra manera. Porque la comunicación con nuestros hijos va cambiando de acuerdo a la etapa que ellos van viviendo. Entonces la realidad tiene que caer y decir, bueno, a ver, mi hijo, mi hija, ¿no?, merece que hablemos de estos temas. Quizá también siendo pequeños podemos hablar de estos temas, seguramente porque la educación sexual no empieza en la adolescencia, empieza antes. Por eso siempre hay que abrir este espacio de comunicación y como padres, como te decía, tenemos la responsabilidad de hacerlo. Se hablan tantas cosas, ¿no?, a la mesa se llevan tantos temas. ¿Por qué no llevar este tema? Podemos tomar, digamos, acción en ese tema. Podemos tomar acción. Y del otro lado también van a aparecer, si abrimos ese espacio de comunicación, muchas inquietudes, muchas preguntas. Por eso los padres tenemos que estar afiatados, tenemos que tener información para poder abordar todas esas preguntas. Y fundamentalmente, poder diferenciar que una cosa es sexo y otra cosa es sexualidad. Porque desde lo biológico hablamos de sexo y muchos padres y madres se abocan a hablar de los genitales, ¿no?, la responsabilidad, por supuesto, para un sexo seguro, los métodos anticonceptivos, todo eso es válido y es muy bueno. Pero también tengamos en cuenta que la sexualidad es mucho más amplia. La sexualidad nos compete como sujetos, ¿no?, con deseos, con gustos, con afinidades, con género, ¿no?, cómo nos percibimos. Toda esta apertura tiene que ver con lo sexual, la posibilidad de proyectarnos con un otro, o respetar que a veces no aparece un deseo como nos quieren hacer creer que porque somos o porque son jóvenes el deseo tiene que aparecer, y en muchos jóvenes el deseo no aparece o la atracción sexual no aparece y se sienten presionados para que porque son jóvenes tiene que aparecer. Bueno, todo eso es el campo de la sexualidad. Si los padres están abiertos a todo ese campo y a todas esas inquietudes, es muy posible entonces que la sexualidad se abra y que las preguntas también y las respuestas sean mucho más amplias y que tomen al niño o a la niña o al adolescente como una persona en su totalidad. Claro, el adolescente entra en una etapa monosilábica, ¿viste?, que es muy difícil, con un mundo interior muy intenso, pero que
parece ser que prohíbe la entrada de los adultos. ¿Te cuesta mucho entrarle a un adolescente? Bueno, es un desafío. Hay que buscar la manera porque ese adolescente y todavía los adolescentes siguen aprendiendo, entre comillas, sexo y sexualidad por su grupo de amigos o por las experiencias que van viviendo y se van transmitiendo. Eso sigue siendo así. Esto sigue siendo así en nuestra generación y en las generaciones actuales. ¿Por qué? Porque en el espacio, ¿no?, de educación que tendría que ser el hogar y también la escuela, estos temas no aparecen, pero aparecen afuera. Pero también tenemos datos, por ejemplo, que nos demuestran que esa información no llega como debería llegar. Un 14,5% de los adolescentes que comienzan la vida sexual, solo un 14,5% usan profilácticos. Mira, todavía. Todavía. Al día de hoy, cuando pensamos que esa información ya está reincorporada. Ya está, y sin embargo no está incorporada. Entonces ese dato demuestra que algo está pasando con la comunicación. ¿Y el debut sexual es cada vez más pronto en los chicos? Entre los ¿Cuál es el 13 promedio? a los 15 años aproximadamente. ¿En una encuesta, chicas y chicos? En chicas y chicos, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de hace más o menos 3 años. Así que tenemos ahí una edad muy pronta, muy temprana, para iniciar la vida sexual. ¿Qué consejos le podríamos dar a los padres para empezar a afrontar, a iniciar este diálogo con nuestros hijos a esa edad? Fundamentalmente que los padres no nos cerremos, ¿no? Que nos abramos a incorporar conocimiento. Hoy las redes, los medios de comunicación son tan ricos en información. ¿Por qué no podemos nutrirnos de toda esa información? Quizá hay que hacer una selección y ser precisos en esa selección, pero bueno, es material que uno incorpora. Preguntar, tratar también de hablar con los docentes, saber de qué manera pueden encauzar la educación sexual juntos. En ese momento, en la adolescencia, siempre está bueno quizás buscar a un profesional que te ayude, que te colabore y que te guíe, ¿no? Siempre, un profesional. Hay libros también excelentes. Hay libros, sí, hay mucho material. Claro, a veces los padres no estamos preparados. De repente viene un hijo con una consulta y decís, no necesitabas saber tanto. Es como que te agarra. Otro tema importante, que la comunicación respecto a temas sexuales no tiene género. No es el padre tiene que hablar con el varón. Eso de preguntarle a tu padre. Preguntarle a tu padre. El nene con el padre y la nena con la madre. No, se puede hablar. De sexualidad, libremente. El papá con su hija, ningún problema. Exactamente. Puede transmitir mucho y ambos pueden transmitir información. Pero para esto es importante que cada uno haya también revisado su propia sexualidad y sus propias inquietudes sexuales como adultos. Esto también nos merecemos una revisión interna. Sí, vos pensás, mira, a mí mi mamá me enseñó, yo crecí con esta cosa de, mirá lo que me decía mi mamá, el casamiento y la mortaja del cielo bajan. Me decía, claro, es antiguo, pero bueno, esa es la educación que tuvimos nosotros. O sea, mi mamá, y, digamos, las madres de esa gente, no todas, digo, pero claro, bueno, pero vos nos criamos de esa manera. Habrás hecho tu experiencia también para no quedarte con ese concepto y abrirte a otras posibilidades. Claro, a otra sexualidad, a otra vida, a otra forma. Habrá hecho un proceso. Algunos habrán quedado detenidos en esos mitos y en ese esquema rígido, y otros habrán avanzado. Bueno, por eso me parece que hay que informarse fundamentalmente. Y en las escuelas el programa de educación sexual de 2006 está ese programa. Por lo tanto, en las escuelas también se tiene que implementar y tiene que existir esa apertura para poder implementarlo. La educación sexual viene desde el hogar y desde la escuela. Sí. Y también la capacitación de docentes, porque desde el Estado no se los capacita lo suficiente como para transmitir esta información. Y eso es importante también. Sí, lamentablemente, por más que es ley y todo, eso todavía, ¿viste? No sé si tampoco los docentes están del todo preparados para llevar adelante la ESI, ¿no? Exacto. También, ¿no? Es complicado. Y también a los hijos les cuesta entender la sexualidad de los padres, ¿no? También está el mito. Hay como un mito, un prejuicio, ¿no? De nuestros padres y de los abuelos también, por ejemplo, ¿no? Ahí son padres, no son personas que tienen una vida erótica
práctica una vida sexual, ¿no? Claro, no Como si queremos tuvieran enterarnos. no, Ay, no, la escena temida. Claro. Bueno, que siempre hablamos de series acá. Hay una serie muy interesante para ver con los hijos adolescentes, que es Sex Education, que se meten en este tema de la sexualidad, de los jóvenes, de los adolescentes y de esta relación. Bueno, una de las protagonistas es la mamá que es sexóloga y bueno, lo vive con mucha liviandad y con mucho, o sea, como con fluidez el tema, ¿no? Pero bueno, nos cuesta a los padres. Otro tema importante es romper con el mito de que hablar de sexualidad sexualiza a los niños, las niñas, a los adolescentes. No los sexualiza, les aporta conocimiento. Claro. La sexualidad se construye en los primeros años, por lo tanto, un adolescente ya tiene una estructura de personalidad con una sexualidad incorporada. Ese adolescente se va a enriquecer con la información. No es que va a aparecer una sexualidad nueva, porque su sexualidad ya está construida. Solamente necesita tener un espacio, un ambiente de comunicación y de apertura y de libertad para poder liberarla y para poder decir, bueno, este soy yo y esta es mi vida sexual. Siempre es bueno que los jóvenes lo puedan exteriorizar y lo puedan decir y los padres tenemos que estar preparados para esas consultas, más ¿no? en esta época, ¿no? donde la sexualidad aparece en la vidriera de todo el tiempo. Claro. Pero eso no sucede en la intimidad. Hay mucha exposición. Demasiada. ¿No? Pero hay poca información. Entonces, a pesar de todo. A pesar de todo. Necesitamos que esa exposición, ¿no? pueda ser elaborada por los jóvenes de una manera mucho más responsable y de acuerdo a lo que cada uno quiere ser y quiere llevar adelante con su sexualidad. Muchas gracias, Walter. Muchas gracias. Siempre un placer tenerte acá en el programa. Igualmente. Un tema muy interesante que los padres tenemos que prepararnos para ese momento. Y no hablar solo porque estamos en primavera, porque muchos padres, bueno, llega la primavera, hay que tener los cuidados y transmitir los cuidados necesarios en cualquier momento. Ese todo el año. Todo el año. Bueno, Walter, muchas gracias. Gracias. Me voy al encuentro